Hola, soy Brianna. Ahora tengo 18 años y los últimos 2 años de mi vida fueron una pesadilla. Al principio mi papá me irritó tanto que quería que muriera, entonces casi le causó un derrame cerebral. Y cuando mi madre se enteró de eso, me echó de la casa. Hace casi 2 años mi padre se lastimó la columna vertebral y quedó en silla de ruedas. Esto lo hizo enojar con todo el mundo, y como mi madre y yo éramos las únicas personas que tenía cerca, expresaba su ira hacia nosotras. Solía ser el único sostén de la familia y seguía diciendo que, si no hubiera necesitado trabajar tan duro, todo estaría bien, pero la realidad era que no teníamos suficiente dinero. Me quedaban unos meses de escuela, así que mamá tuvo que encontrar un trabajo para ganarse la vida. Apuesto que para ella, tener un esposo así era horrible. Pero ella fue muy paciente, a diferencia de mí. Estaba tan cansada de todo, así que a menudo me quejaba de que mi padre, por ejemplo, en un ataque de ira habitual, había roto otro plato. Sin embargo, ella me detenía diciendo que tenía que estar agradecida de que mi padre estuviera vivo después de todo. Honestamente, en aquel entonces no creía que fuera bueno vivir con él, torturándome a mí y a mi madre. Por supuesto, no podía decirle a nadie que deseaba que él estuviera muerto. Así que, en algún momento, comencé a llevar un diario donde escribía sobre todo. Y eso me hizo sentir un poco mejor. De todos modos, una noche estaba preparándome para ir a una fiesta organizada por uno de mis compañeros de clase. Tenía muchas ganas de conocer a un chico llamado Rob, quien realmente me gustaba mucho. Entonces estaba sentada frente al espejo, rizando mi cabello. Estaba tan emocionada, anticipando cómo sería ir allí, luciendo tan hermosa con mi vestido favorito, cuando, de repente, mi mamá entró en mi habitación con malas noticias. Resultó que ella necesitaba urgentemente ir a trabajar y tenía que quedarme con mi papá en caso de que necesitara algo. Creo que, en ese momento, tuve los más fuertes sentimientos de injusticia que había tenido en toda mi vida. Mamá comenzó a prepararse para el trabajo, mientras yo corría detrás de ella por la casa, tratando de convencerla de que me dejara ir a esa fiesta, al menos durante 1 hora. Pero ella se mantuvo firme. Puedes estar seguro de que justo cuando la puerta se cerró después de la salida de mi mamá, mi papá me llamó. Me pidió que le hiciera un sándwich, y tan pronto como vio mi cabello y maquillaje sin terminar, comenzó a reírse de mí. Apuesto a que estaba totalmente orgulloso del hecho de que había logrado arruinar mi noche y se sentía increíble. Más tarde esa noche, mi amiga, Katy, comenzó a enviarme fotos de ella en esa fiesta, y me envió un mensaje de texto sobre lo mucho que me extrañaba allí, y escuché que Rob ya había ido y estaba solo. Así que decidí que no podía perder mi oportunidad con él. Mi padre ya estaba durmiendo, así que pensé que no le haría daño a nadie si solo iba a esa fiesta en secreto durante 1 hora. Y luego volvía a casa a tiempo para que ni mi padre ni mi madre se enteraran de lo que había hecho. Oh, me sentí como una estrella de cine con mi vestido. Todos me felicitaban, y eso me inspiró aún más a acercarme a Rob y comenzar a hablar con él. Ni siquiera me di cuenta de que habíamos comenzado a coquetear el uno con el otro, y luego, en algún momento, me tomó de la mano y sugirió que fuéramos a buscar un lugar más tranquilo. Estábamos en medio de muchos besos cuando sonó mi teléfono celular. Era mi padre llamando, pero inmediatamente apagué el aparato. Había soñado con ese beso durante todo el año. Así que nada lo estropearía. Unos 30 minutos después, decidí que ya no podía quedarme en esa fiesta, así que corrí a casa tan rápido como pude. Ya tenía un plan para decir que estaba bañándome con los auriculares puestos y que por eso no había escuchado cómo sonaba mi celular. Afortunadamente, esa fiesta estaba a un solo par de cuadras de mi hogar. Me colé en la casa tan silenciosamente como pude y corrí a mi habitación primero. Me quité el vestido y volví a mi ropa de la casa. Me removí el maquillaje con toallitas húmedas tan rápido como pude, y solo entonces fui a ver a mi papá. De repente, la puerta se abrió y mi madre entró corriendo. Estaba sin aliento y terriblemente preocupada. Resultó que mi papá la había llamado y le dijo que no podía comunicarse conmigo y que no se sentía bien, por lo que ella tuvo que regresar a casa con urgencia y ver cómo estaba. Comencé a darle mis excusas, pero tan pronto como mi madre entró en la habitación de mi padre, me gritó histéricamente que llamara al 911. En los siguientes minutos llegaron los paramédicos y comenzó la agitación, y se llevaron a mi padre en una ambulancia. Por supuesto, mi mamá fue con ellos. Se fueron y yo solo me quedé en el pasillo, mirando la puerta de entrada abierta.
Tenía un solo pensamiento en mi cabeza, lo que me asustó hasta la muerte. ¿Qué pasaría si mi papá no lograra esta vez? Más tarde esa noche no pude conciliar el sueño y no tenía con quién hablar, así que simplemente escribí en mi diario todo lo que estaba pensando. Mi padre fue dado de alta del hospital con una discapacidad del habla. Fue una complicación después del accidente cerebrovascular que tuvo. Ahora que tenía una nueva discapacidad, su estado de ánimo empeoró 1000 veces y mamá era prácticamente la única persona que podía soportarlo. Cada vez que me veía, por ejemplo, cuando pasaba por su habitación, me tiraba la almohada o algo. Supongo que me culpaba por no contestar el teléfono esa noche. Mi escuela casi había terminado para entonces, así que mi madre y yo acordamos que sería mejor si yo también empezaba a trabajar, para que ella pudiera trabajar desde casa durante varias horas a la semana y dedicar casi todo su tiempo a cuidar de mi papá. Por supuesto, ser cajera en el supermercado estaba lejos de ser lo que había soñado, pero aún así era mejor que quedarme en casa con mi padre enfermo. Pero un día llegué a mi hogar y encontré a mi mamá sentada en la mesa de la cocina con una mirada ausente en su rostro. Mi diario yacía frente a ella. Decidí que la mejor defensa era una buena ofensiva, así que le pregunté con resentimiento por qué estaba revisando mis cosas. Pero solo me mostró esa página donde escribí sobre la fiesta. Me enfurecí tan rápido que no me di cuenta de que había empezado a hablar sobre la actitud de mi padre hacia mí, que me enfermó y que debido a él no tenía mi propia vida. Mamá solo escuchó en silencio mi discurso, y cuando terminé, suspiró profundamente y dijo que, dado que era muy difícil para mí vivir en la casa de mis padres, solo veía una solución. Y esa era que me mudara de la casa. Toda la situación fue tan insultante que simplemente fui a mi habitación y empaqué mis cosas. Ni siquiera me despedí y simplemente salí de la casa. Decidí volver al trabajo. Había un sitio con un sofá y pensé que estaría bien quedarme allí un par de noches hasta que descubriera algo más. No tenía suficiente dinero para alquilar una habitación y no quería molestar a ninguno de mis amigos con los detalles de por qué mi madre me echó de la casa. Hablando francamente, en algún lugar profundo, esperaba que ella cambiara de opinión y me llamara para pedirme que volviera, pero no lo hizo, y eso me enfureció aún más, así que tampoco la llamé. Me sentía sola y tuve que quedarme en la tienda. Luego, el guardia de la tienda comenzó a insinuar que ya no podía quedarme allí. De lo contrario, podía tener problemas con el jefe. Entonces tomé todos los turnos disponibles para poder ahorrar tanto dinero como pudiera y encontrarme un lugar para vivir. Ya estaba completamente desesperada cuando me encontré accidentalmente con Rolf, sí, ese chico de la fiesta. Me llamó varias veces durante todo este tiempo, pero debido a todo lo que había sucedido, nunca volví a llamarlo. Me llevó a almorzar, y no sé, probablemente estaba demasiado cansada de mi mala suerte, o simplemente necesitaba que alguien me escuchara. Pero cuando me preguntó cómo estaba, me eché a llorar. No esperaba nada cuando le conté sobre mis percances, pero imagina mi sorpresa cuando más tarde ese día me envió un mensaje de texto con una dirección y me dijo que había una habitación para que me quedara todo el tiempo que quisiera, y por un precio que podía permitirme. Resultó que la abuela de Rob tenía una amiga, una anciana soltera, que, Dios la bendiga, tenía una habitación libre para mí. Entonces, a la hora de la cena, ya estaba tomando té y familiarizándome con la señora Gabriel. Era un poco incómodo vivir con un completo desconocido, pero ella fue muy amable conmigo. Después de 2 semanas de estar allí, descubrí que, al organizar esa reunión para mí con la señora Gabriel, Rob, quien se había convertido en mi novio, realmente terminó salvándome. Una tarde estaba caminando por la habitación de la señora Gabriel y la escuché sollozar. Decidí preguntar si todo estaba bien con ella y la encontré mirando un viejo álbum de fotos. Ella me dijo que ese día habría sido el cumpleaños de su esposo, quien falleció hace 10 años, y a quien echaba mucho de menos. Pero, lo que es más, descubrí que durante los últimos 10 años de su vida, él estuvo totalmente ciego, y ella tuvo que alimentarlo como un bebé, y que aunque fue difícil todo para ella, preferiría tenerlo ciego o enfermo y cerca, en lugar de no tenerlo. Eso me hizo pensar en mis padres. Toda la noche estuve acostada tratando de imaginar lo difícil que fue para mi mamá estar sola con mi papá, quiero decir, sin mi ayuda. Y por la mañana, llena de decisión, llamé a la puerta de la casa de mis padres. No te molestaré con los detalles sobre cómo me disculpé y cómo mamá y yo nos abrazamos y lloramos.
Todo lo que puedo decir ahora es que estoy de vuelta en casa, y eso me gusta. Y aunque mi padre todavía es sombrío, molesto y no quiere hablar conmigo, estoy aquí por mi madre, y eso me reconforta.